esta clase de hoy, que sería la última de este corte. Vamos a tener, después de la clase del día de hoy, un lapso de 4 semanas de vacaciones. Vamos a llamarlo así, un lapso de 4 semanas de vacaciones. Estos 4 semanas van a permitir que podamos evaluar todas las personas que han participado. Vamos a certificar, ya nos toca, Teodoro, certificar todas las personas que aprueben desde Venezuela. Hay que hacer la lista de los que participaron y los de aquí también. Si los de aquí se le va un certificado, no creo que sirva aquí los del Ministerio de Educación, ¿no? Pero representativamente se va a dar un certificado que nos permita valorar el tiempo de estudio que se ha realizado. Si no me equivoco, creo que vimos y abarcamos, ¿cuántos temas? Creo que fueron 6 temas. Al concluir el día de hoy, entramos en un lapso de vacaciones. Cada iglesia que tiene como tutor a los mismos pastores deben organizar conmigo juntamente en el transcurso de la semana todo lo que va a ser el plan evaluativo. Los que hayan visto todas sus clases, que deben ser por lo menos en un 70% presenciales. Aclaro lo que es presencial: en el tiempo real en el que se están dando las clases. Si por alguna razón, como por ejemplo el internet no permitió que usted viera el 70%, debe comunicarlo. En Venezuela, la iglesia principal, y creo que el Tigre hace lo mismo, no recuerdo qué otra iglesia también lo está haciendo, ellos colocan en pantalla gigante cada una de las clases. Tú la viste desde allá, ¿verdad, Jan César? Desde tu casa, pero la iglesia lo hace en pantalla gigante. Todos ellos deben conversar con el tutor, que sería el pastor, para hacer la evaluación, y regresaríamos al segundo módulo de Infortemi en un mes aproximadamente. Aquí vamos a ver cómo resolvemos ese mes, pero en Venezuela tienen un mes completo para comenzar todo lo que es la planificación y la coordinación. Bien, esta última clase, que nosotros llamamos la verdad absoluta, es el último tema de este corte. La primera clase que vamos a ver el próximo corte es bien importante. Por supuesto, solo voy a dar el tema de referencia, pero es muy importante que todos puedan ver la próxima clase. La próxima clase se llama Pasando por la Cruz, porque toda la visión que nosotros tenemos, si no pasamos por la cruz, sino que nos mantenemos con la visión de todo lo que fue la ley, el Antiguo Testamento, que son verdades poderosas, pero de qué manera cambia nuestra lucha espiritual contra Satanás, de qué manera cambia todo el término de la finanza, lo que uno llama el diezmo, la ofrenda, de qué manera cambia todo cuando uno llega a la cruz y se da cuenta que después de la cruz hay un cambio trascendental en la cosmovisión de lo que es la vida de las personas que creen en Dios. Entonces prepárese, porque esa clase, que va a ser la primera, va a ser muy, muy importante, pasando por la cruz. Hoy terminamos hablando el mismo idioma. Esa es nuestra última clase. Dentro de lo que hemos estado enseñando, estamos preveyendo y estamos colocando los fundamentos necesarios para que en un futuro nuestras iglesias, y no solamente nuestras iglesias acá, cualquiera iglesia, pueda garantizar en un 90% no solamente su crecimiento, sino el éxito y el desarrollo saludable de cualquier ministerio. El gran problema que tenemos hoy en día es que las iglesias sufren de muchas divisiones. Y si no son divisiones que se puedan calificar como tal, porque un grupo de personas salió, hay muchas veces divisiones. No la podríamos de pronto definir como físicas, pero hay muchas formas de divisiones
internas. Usted va a encontrar organismos, iglesias, instituciones, porque aquí hemos querido hacerlo muy extenso para la mayor comprensión, en donde hay personas que aun y cuando forman parte del mismo núcleo, de la misma comunidad cristiana, empresarial, como usted quiera llamarlo, cuando hay grupos que contrastan con lo que el resto establece como lo es el espíritu de la visión, que lo vamos a ver también mucho más adelante, esto produce cualquier cantidad de divisiones. Divisiones que aunque puedan mantenerse enquistadas, y algunos han llamado, no sé si usted alguna vez llegó a escuchar esta frase, la quinta columna. ¿Nunca han escuchado lo que es la quinta columna? ¿Alguno de los que está acá ha escuchado lo que es la quinta columna? Normalmente para que se pueda sostener una edificación requiere un fundamento mínimo de 4 columnas. Ahora, la quinta columna es una interna que hay, que lo sostiene, pero no forma parte de la estructura interior. Muchas veces se habla de la quinta columna como el problema real de cualquier organismo o de cualquier institución, que se produce en el seno del mismo organismo. Cuando hay una contaminación del liderazgo, cuando hay una contaminación de personas que les gusta, pero no comparten la misma visión. Que les gusta, pero no tienen identidad. Que les gusta, pero no hablan el mismo idioma. Entonces son los que a la larga se convierten en personalidades con un espíritu de división, y es necesario mencionar lo que Pablo hablaba acerca de las divisiones. Y todo esto ocurre cuando existe un esquema homogéneo, que es lo que debería ocurrir, fue lo que intentó hacer Jesús. Ese esquema homogéneo quiere decir que todos nosotros, si bien es cierto que hay ciertas características particulares, pero en el contexto general hablamos y pensamos igual. Entonces le hemos llevado a lo que son franquicias. Yo quiero tratar de explicar que yo no me refiero a la iglesia como una franquicia, sino que quiero ejemplificar que lo que ha llevado a que las franquicias puedan fortalecerse es precisamente cuando usted se da cuenta que ellas se encargan de dar, ahorita decíamos, Luis, donde está hoy Susi, eso se llama clínicas, talleres, seminario, y eso lo único que hace es una cosa. Lo único que hace cuando una franquicia, hoy en día las iglesias hacen tipo congresos, pero cuando cualquier institución, organismo se encarga de fomentar las herramientas, cómo van a trabajar, de explicar cuál es el mecanismo de trabajo, cuál es el uso de las cosas, eso está haciendo una sola cosa. ¿Qué será? Creando ideas homogéneas que impidan que en algún futuro ese pensamiento heterogéneo que debe ser característico en nosotros como individuos, pero cuando somos parte de un organismo debemos sumarnos a lo que es esa homogeneidad para que se garantice el funcionamiento y se pueda garantizar también el que eso se desarrolle y pueda crecer. De eso se trata esta clase. ¿Qué se hace, por ejemplo, en clases como esta? ¿Qué se hacen en clínicas? ¿Qué se hacen en los famosos congresos? Se están otorgando materiales, se están otorgando herramientas y se está otorgando las verdades que van a crear los factores de identidad de ese organismo. Que quien no lo recibe puede ser muy bueno como persona, pero termina convirtiéndose en un problema para el organismo, para la institución, termina convirtiéndose en un grave problema. Entonces, hemos tomado como fundamento Génesis capítulo 11, y dése cuenta que lo primero que habla es de material, porque para nosotros poder edificar un organismo, una institución, requerimos de material. El material se utiliza con el mismo propósito y el mismo fin, aunque tenga una diversidad de posiciones, pero todo el material se suma para construir un edificio. La Biblia habla muchas veces de la iglesia como eso, como un edificio. Y el apóstol Pedro dijo
que el creyente era como piedra viva que forma parte de ese edificio. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice estas palabras, para que si tardo, creo que lo mencionamos la semana pasada, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Vuelvo a repetir, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que en su ausencia, él necesitaba que Timoteo, juntamente con todos los integrantes de la iglesia en Éfeso, tuvieran material y herramientas para que sepan cuál iba a ser su manejo dentro de lo que él llamaba la casa de Dios, y luego la define como la iglesia del Dios vivo. Cuando Pablo le dice eso a Timoteo, ¿de qué iglesia o a qué iglesia se está refiriendo cuando usa esas palabras? Y lo dijimos o lo comentamos la semana pasada. ¿Por qué la iglesia local? ¿Existe alguna otra visión de iglesia que no sea local? La iglesia universal. ¿Existe acaso alguna otra visión de la iglesia aparte de la local y la universal? La Biblia menciona 3 maneras en las que la iglesia está representada en el mundo a través de sus congregaciones. La iglesia universal, que normalmente debería ser la expresión que Cristo utilizó en el capítulo 16 de Mateo, quejil o quejilá, que se refería no a la localidad o a la estructura física. Cuando él dice, en el momento en el que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De cierto os digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? La declaración en el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor. Esa iglesia universal tiene como verdad y como premisa fundamental que en cualquier lugar del mundo donde hay un reconocimiento del señorío de Cristo, esa iglesia sobre la cual y establecería eso como fundamento es lo que se conoce como la iglesia universal en la China, en Ecuador, en Perú, en Cuba, en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, en una estructura como esta, bajo una mata de mango, en todo lugar en donde hayan 2 o 3 reunidos en ese nombre y determinando el señorío de Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. De cierto digo que sobre esa roca, sobre esta roca, esta declaración, edificaré mi iglesia. Al edificar su iglesia, obviamente no está hablando ni la iglesia de Miami, ni la iglesia en Venezuela, está hablando de la iglesia universal. La iglesia, todos los lugares en donde hayan hombres y mujeres que creen en el señorío y en la declaración que Pedro da en Mateo 16, todo lugar donde eso se cree es y forma parte de la iglesia universal de Jesucristo. De por sí, de allí viene la expresión católico. Católico significa universal. Esa expresión católico proviene precisamente porque el mensaje de Cristo no estaba limitado a un sector o a un grupo de personas. Eso quiere decir que si uno analiza conceptualmente la palabra católico, en ese sentido es correcta. Porque la iglesia de Cristo, ¿cuál es el límite de ella? No tiene límite. Es lo que se define como la iglesia universal. Viene otra expresión de la iglesia que es la iglesia como individuo, que no la mencionaron. Yo soy la iglesia, porque soy templo y morada del Espíritu Santo. En mí mora el Espíritu Santo. Cuando la Biblia menciona, y Pablo dice, que el que se une a una ramera, una carne es con ella, y Pablo llega a señalar que nosotros no debemos deshonrar el templo, y se refiere a nuestro cuerpo
como templo del Espíritu Santo, ahora está viendo la iglesia de otra perspectiva. Ahora cada individuo es representación de esta verdad y somos iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia donde mora el Espíritu Santo. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Esta es la segunda connotación que encontramos de iglesia. Ahora hay una tercera connotación, la que acaba de decir Roger, que es cuando Pablo le dice a Timoteo, y dése cuenta, vuelvo a repetir la expresión, para que si tardo, analícelo, si tardo ¿a dónde? Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ahora le está hablando de un espacio físico donde deben haber normativas, donde deben haber personas, donde deben haber esquemas de comportamiento tan importantes que Pablo le dice, si tardo en ir a Éfeso, recuerda que Pablo es el pastor de la iglesia de Éfeso, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, ahora le dice, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ahora Pablo está diciendo que hay una tercera expresión en cuanto a la visión que tenemos de iglesia, la iglesia universal, el individuo como iglesia y la iglesia local, que es esta, que es donde nos reunimos para compartir con nuestros hermanos una misma fe. Y es necesario señalar que Pablo decía que hay que saber, mire lo que le dice Pablo, hay que saber cómo conducirse en la iglesia local. Deben haber características y por eso es que la carta de Pablo a Timoteo, las dos cartas, son recomendaciones eclesiásticas, donde él le dice, todas estas verdades deben decirte cómo funciona la iglesia. Por eso es que las cartas de Pablo a Timoteo, la carta de Pablo a Éfeso y las dos cartas de Pablo a los Corintios son cartas cuyas características tenían que ver no exclusivamente, pero sí directamente al mensaje de la iglesia local, la iglesia que tiene una estructura física, la iglesia donde se reúnen los creyentes. Es necesario aclarar al mismo tiempo que todas estas verdades deben decirnos cómo conducirnos dentro de ella. El trato, por eso usted va a ver las recomendaciones que hace Pablo. ¿Cómo concluye el capítulo 11 de Primera de Corintios? No sé quién puede leerlo. ¿Cómo finaliza el último versículo del capítulo 11 del libro de Primera de Corintios? Vamos a ver quién puede leerlo. Primera de Corintios, capítulo número 11. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Ahora Pablo, después de dar una disertación muy acorde y necesaria en cuanto a la cena del Señor, porque el capítulo 11 es el orden que Pablo estaba estableciendo en el momento de participar del pan y del vino. Él decía cómo debía hacerse, cómo participar, no tomándolo indignamente. Él concluye, y mire lo que dice. La parte final, Geraldine, la última. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya a vosotros. Y ahí está hablando a la iglesia local de Corinto. Ahí no está hablando de la iglesia universal y obviamente no está hablando del individuo como iglesia. Ahí está hablando porque cuando la iglesia participaba del sacramento, del pan y el vino, que algunos lo han llamado la Santa Cena, realmente es una palabra mal utilizada, esa palabra no existe. Deberíamos decir más bien la Cena del Señor, que es ese sacramento de participar del pan y el vino. Él les dice que en ese momento de participación deberían tomarse en consideración ciertas cosas, porque todos los creyentes iban a ese lugar que era una estructura física a compartir, que de paso no se parece en nada a la forma en la que nosotros lo hacemos. Cuando Pablo se refería a los ágapes y señalaba la palabra ágape, ellos hacían
no cultos como estos, ni como los que usted conoce. Ellos hacían comilonas de compartir. Qué increíble, porque uno ve un culto según la forma en la que a uno se nos ha enseñado y hemos visto toda la vida que un culto es un tiempo en el que vamos a un lugar, cantamos, oramos, predicamos, pero este tipo de servicios especiales eran reuniones para comer. ¿Qué le recomendaba Pablo? Oye, si vas a participar, come primero en tu casa, porque el fin de hacer este tipo de cultos o servicios ágapes no era comer. El fin de hacerlos era compartir. Y él le decía, si tienen hambre, coman en su casa. Y usted le hace el capítulo 11 y va a ver todo lo que Pablo le dice en relación a esto. Él le dice, no, el fin no es que ustedes vengan a comer. El fin es que nos reunimos para compartir. Entrando en este punto de compartir, ¿por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué es importante el establecimiento de la iglesia local? Para congregarse. Yo quiero preguntar. Porque eso es bíblico, como dice Dios. Yo quiero preguntar. Andrea, tú te congregas, pero ¿tú crees que tú puedes buscar a Dios en tu casa? Yo puedo orar en mi casa. Yo puedo tener comunión con Dios en mi casa. Todos. Congregarse significa tener comunión con Dios. Hay gente que se congrega fija y regularmente y no tienen comunión con Dios. Hay otras personas que nunca van a una iglesia. Voy a poner entre comillas la palabra comunión, pero tienen comunión con Dios. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Por la expresión de Ana. Porque yo me congrego porque es un mandato bíblico. Yo me congrego no porque yo necesite buscar a Dios. La iglesia no es para buscar de Dios. Yo puedo buscar a Dios en mi casa. ¿Has escuchado muchas veces que en un culto alguien dice, bueno hermano, vamos a buscar de Dios? ¿Cuántos vinieron a buscar de Dios? ¿Y a dónde lo dejaste que viniste a buscarlo? La iglesia no es para buscar de Dios. La iglesia es el lugar que Pablo le dijo a Timoteo que debía tener ciertas recomendaciones para saber cómo conducirse, porque la iglesia, según el capítulo 10, verso 25 del libro de Hebreos, fue constituida como un acto de obediencia de vida cristiana. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Puedo buscar de Dios, Roger, en mi casa. Y puedo estar hasta más cerca de Dios en mi casa. Pero una persona que tiene una comunión con Dios real siempre va a buscar cumplir obedientemente el mandamiento de Dios, porque Jesús dijo que los que me aman, mi palabra guardarán. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque aquí compartimos con todas las personas que tienen mi misma fe. Porque aquí hacemos lo que está estableciendo Pablo en el capítulo 11 de 1 de Corintios. Estamos viniendo no para sacar provecho o beneficio de algo. Estamos viniendo para compartir con las personas que creen lo mismo que yo creo. Y en el libro de Hebreos se estableció como una normativa de una persona que cree que la vida cristiana, más que ser una vida con características espirituales ligada al misticismo, tiene características espirituales ligadas a la obediencia. ¿Me entendió? Las características espirituales de la vida que se fomenta en la iglesia no es mística, aunque pueda haber misticismo, es obediencia. Y por eso cuando usted decide congregarse en una iglesia, usted está diciendo que usted cree en lo que dice la palabra, y aunque tengas 1000 problemas, aunque no te guste, porque muchas veces ir a una iglesia, a veces es tener problemas. Yo quiero preguntar, yo creo que aquí todos hemos tenido alguna vez problemas en la iglesia. Y pregunto todavía más, ¿alguno de los que está aquí algún día ha dicho, yo no quiero ir más para la iglesia, no quiero ir más? Porque fulano es así. Y a veces vemos tanta gente hipócrita en la iglesia, y es verdad. Pero el tema no es quién va a la iglesia, el tema es que congregarse
Es el resultado de una vida que espiritualmente está en comunión con Dios porque produce una actitud de obediencia. Entonces, ¿por qué usted vino al servicio de hoy? ¿Para buscar de Dios? No, tú debes buscar a Dios en tu casa. ¿Tú necesitas un culto para buscar de Dios? Tú puedes buscar a Dios en tu casa. Y hasta mejor que en un culto. Mis mayores y mis mejores experiencias espirituales no las he tenido en una iglesia. Las he tenido en mi tiempo de intimidad con Dios, en mi casa, a solas. Así que yo no debería venir a la iglesia a tener un encuentro con Dios. Es hermoso orar en grupo. Es hermoso cantar en grupo. Pero el venir a la iglesia, todo lo que está diciendo, es que cuando yo creo en Dios y le creo a Dios, yo trato de cumplir obedientemente lo que el Señor me demanda. Y una de esas demandas es congregarse. ¿Pero qué es lo difícil de congregarse? Según le dice Pablo a Timoteo, el texto que he venido repitiendo toda la tarde. ¿Qué es lo difícil de congregarse? Para que si tardo, vuelvo a señalar, sepas cómo debes conducirte. ¿Qué es lo difícil de la iglesia entonces? Aprender a convivir. Que en la iglesia hay que saber cómo conducirse. Si usted no sabe cómo conducirse, usted va a brincar de iglesia en iglesia. Usted va a tener muchos problemas. Pero si tú entiendes lo que Pablo decía a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte, quiere decir que la iglesia demanda unas normativas y unas características bien determinadas de cómo debe ser la vida de iglesia local. Que la vida de iglesia local no es yo voy a una iglesia y hago lo que quiero, no. Pablo le dijo a Timoteo, quiero que tú aprendas mientras yo voy con estas cartas que te estoy dando, quiero que sepas que debe haber una manera particular para que sepas conducirte. El trato con tus hermanos, el trato con las hermanas. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, a las ancianas, trátalas y amonéstalas como madre, a las más jóvenes como hermanas. Contra un anciano, habla de un pastor, la palabra anciano o obispo es equivalente a pastor, bien lo que le dice. A los que se dedican a la enseñanza y a la predicación, tenles por doble estima de honra. Mire todas las cosas que podemos aprender. Incluso le decía, contra un anciano no admitas acusación, salvo por boca de 2 o 3 testigos. Por ejemplo, Pablo le decía, a las que son viudas, le da una serie de recomendaciones que están en los Efesios y en 1 y 2 de Timoteo. Las viudas, ponlas en una lista para que la iglesia la mantenga. Y luego dice, a las que en verdad son viudas. Porque si tienen familia, zapatero a su zapato, no les des nada, porque hay que enseñarle a su familia, a sus hijos, que sean ellos los que se encarguen de esa viuda, y solamente pongan una lista a las que en verdad sean viudas. Le dice a las mujeres que no sean chismosas, a los jóvenes que respeten. Le hace 1 y 2 de Timoteo, le hace la carta de Pablo a Éfeso, le hace 1 y 2 de Corintios, y va a ver que estas cartas o estos libros particularmente contienen en sus páginas la manera en la que uno puede y debe saber convivir en la iglesia. Y que si uno no pone en práctica eso, uno va a andar brincando de iglesia en iglesia. Uno va a tener problemas en todos lados. Y como mucha gente sabe que por obediencia que debe congregarse, bueno, se congrega, pero cambia de iglesia como cambiar de zapato. Y una característica de esas cosas que deben saber cómo comunicarse y cómo conducirse es hablando el mismo idioma. Llegamos a un punto crucial, a un punto importante. Cuando yo les digo hablando el mismo idioma, ¿qué hacemos cuando dentro de la iglesia hay puntos de vista que personalmente contrastan con el funcionamiento de la iglesia? Y pregunto, ¿ocurrirá esto dentro de la iglesia? En todas las iglesias. ¿Hay puntos de vista personales que contrastan con las cosas que ocurren en una iglesia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, Efesios capítulo 4,
habla de la unidad. Por eso le digo, usted tiene que leer, si usted quiere saber cómo funciona el manejo, el desenvolvimiento de la iglesia, hay 5 libros que yo le recomiendo que usted tiene que estudiar y analizar. Primera carta de Pablo a los Corintios, allí habla de cómo tratar los casos, allí habla de cómo administrar el sacramento de la cena del Señor, allí habla, Primera de Corintios, de lo que son los dones del Espíritu Santo, allí habla, en el último capítulo, enseña la vida de un creyente que espera a Cristo y su resurrección. Segunda carta de Pablo a los Corintios es una defensa apostólica del hombre, Pablo, para defender su ministerio apostólico, y sigue teniendo recomendaciones preciosas. La carta de Pablo a los Efesios, que tiene que ver especialmente en el capítulo 4, la vida en la iglesia, especialmente el capítulo 4. Pero todo el libro se dedica a eso. Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Efesios, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Son los 5 libros que tienen como característica entender el manejo y el desenvolvimiento de los seres humanos, de los creyentes nacidos de nuevo, dentro de la iglesia no universal. Porque ¿cómo se convive en la iglesia universal? ¿Qué se necesita para ser parte y convivir en la iglesia universal? Es decir, yo soy parte de la iglesia de Cristo. Creer en Cristo. Ahí se acabó. Ahí no hay problema. Y qué bonito fuera que todo terminara allí y yo me fuera a mi casa y no tuviera que congregarme. Porque eso es todo lo que se necesita para estar en la iglesia universal. ¿Qué se necesita para formar parte de la iglesia como individuo? Yo como individuo, al creer en Cristo, tener al Espíritu Santo en mi corazón y soy templo y morada del Espíritu Santo. La complicación es la convivencia en la iglesia local. La convivencia. Porque nos toca venir a varias reuniones en la semana. Aquí, por ejemplo, hay 2. Pero dígame, anteriormente, Jefferson, en nuestras iglesias de hace años había culto. ¿Cuántas veces a la semana, Omaira? Casi todos los días. ¿Ah? Y el día que no hay culto había reunión. ¿Cómo yo hago para vivir con personas tan extrañas? Para ellos yo soy un extraño. Pastor sí es raro, la familia del pastor es rara. Pero para mí ellos son raros. Porque yo tengo mis mecanismos de vida. Por eso insisto en la pregunta. ¿Cuántos han tenido roces aquí? Yo quiero saber cuántos aquí han tenido roces con algún hermano, alguna hermana dentro de una iglesia. Un roce tan fuerte que te llega a decir, no voy más para la iglesia, más, no me congrego más nunca. ¿Cuántos alguna vez han tenido ese roce que dice, yo me quedo en mi casa buscando a Dios? ¿Nunca te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Y alguna vez no te ha pasado que llegó el domingo, tengo que ir? Bueno, una vez pasé algo, pero no fue que me peleé con nadie. Pero pues no que Ese día que tú dices, voy a ir. Y cuando vas pasando por la puerta, ves a esa persona y dices, ahí está. Y te metes por aquí. Y cuando estás por salir, ahí está otra vez. Y te haces el loco y te pones a saludar, a hablar con alguien para evitar y estás mirando con el rabito del ojo a ver cuándo se va para tú salir. ¿Les ha pasado? Pero eso tiene que ser una iglesia que lleve años, que no sé, que la gente entre líderes diferentes, pero Eso pasa. no sé. Eso pasa. Mire, yo estoy en la iglesia desde que tengo 4 años de edad. Cuando a mí alguien me echa un cuento de iglesia, que la iglesia, yo a veces, pero mire, cuento de iglesia tengo yo. Yo tengo un trompo, cuento, y yo oigo las cosas y pasó esto. Mire, cuento de iglesia tengo yo.
Desde los 4 años. Todo lo que he visto en mi iglesia, semana tras semana, nunca he dejado de congregarme. Nunca. Desde los 4 años, semana tras semana. Si tengo 47 años, yo tengo entonces... Si tengo 47, Lleva 43 años. tengo 46 años, 43 años, donde todo lo que he visto en mi existencia es iglesia. Y problemas en las iglesias. Todo tipo de problemas, todo tipo de problemas, todo tipo de problemas, todo tipo de problemas. Y en 43 años he estado en 4 iglesias, por decisión propia. Renovación. Luego me llamaron para ser ministro de Fuente de Salvación Misionera, que era una iglesia que estaba en Petare. Ahí estuve como 3, 4 años. Luego me llamaron para pastorear Puerto Ordaz. Pedí permiso. Y en toda, gracias a Dios, nunca tuve que decir que yo salí, creé una división. No. Cuando yo estaba en Renovación, yo me fui de Renovación porque hubo un momento que el pastor murió y pasaron 11 años. Y en el momento que yo comenzaba el ministerio, era cuando yo más necesitaba un pastor. No peleé con nadie, necesitaba un pastor. Imagínense, yo estoy comenzando el ministerio y no sabía a quién consultarle, qué preguntar. Y los que están aquí que recuerdan esa época, habían varios líderes y lamentablemente habían líderes que eran más pendientes de ser pastor que muchas veces hasta de ahí. Y yo tenía 23 años. Y la necesidad de un pastor me llevó a aceptar una invitación e introduje mi carta. Bien, me la rechazaron. Siempre recuerdo que me dijeron que no, que lo pensara. Me quedé 2 meses más, pero ya la segunda vez dije no, definitivamente sí. Luego de allí me llaman a pastorear a Puerto Ordaz, hablé con el pastor, me envían, no por el concilio, pero me permiten ir, comienzo a pastorear en Puerto Ordaz y luego al año comienza el Ministerio Renuevo. De ahí he estado siempre, 5 iglesias porque ahora estoy aquí, pero pasé pastoreando esa iglesia 21 años. Y usted sabe lo que yo he visto en... ¿Cuántos años estás tú en la iglesia, Omaira? 45. ¿Sabes lo que se ven en 45 años? ¿Sabes cuánto cuento tiene uno? Y entonces cuando tú ves a esa gente que llega nueva, que tiene 4, 5, 6, 7 años, en estos días, un muchacho que lo vi crecer, me escribió por inbox, su papá de la iglesia. Yo vi al papá llegar y cuando el papá llegó a la iglesia, él tendría, creo que eran 11, 12 años. Hoy debe tener, creo que 20 años. Y yo veo esa forma de síndrome, ¿no? Aquellas cosas, yo me quedo así pensativo. Y le respondí con cariño, hermano, te voy a aclarar algo. Sin embargo, personas que tienen 4 o 5 años y creen que uno ahorita está aprendiendo a ver cómo funciona la iglesia. Mire, hay un pastor que está aquí en Miami, que yo aprecio mucho. Realmente ya no es pastor, realmente él es obispo y lo voy a mencionar porque es un comentario bueno, de quien yo aprendí de forma dura a veces entender lo que son los procesos en la iglesia. Él lo invité a predicar y yo lo admiro y lo respeto mucho. Es el obispo Jesús Pérez. Mi hermana, ¿tú te acuerdas de mi hermana, Thais? Mi hermana mayor, ella se fue a la iglesia a renacer del obispo Jesús Pérez. Pero en esa época, Renovación, nuestra iglesia, en cuanto a usos y costumbres, era cerrada. ¿Te acuerdas, Omaira? No permitían ni una pinturita, no se usaba velo, pero sí era una iglesia un poco estricta en cuanto a usos y costumbres. Mi hermana se va allá y allá sí se podían poner pantalón, se pintaban
Y entonces un día yo llego y le digo, pastor, yo necesito una cita con usted. Tendría yo 18, 19 años. Me pongo a pensar que qué loco yo. Y el pastor me recibe en su oficina, eso no se me olvida. Me recibió muy amablemente el obispo Jesús Pérez. Y entonces él me dice, dígame, mijo, ¿qué necesita? Mire, porque usted sabe que esto es una iglesia mundana, porque aquí dejaron entrar el pecado, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Cómo es posible? Esas mujeres que yo no tenía tanta cosa en la cabeza. Yo predicaba un mensaje que se llamaba las 3 P: pelo, pantalón y pintura. Sí, así se llamaba un mensaje que yo tenía. Las 3 P. Para las mujeres que se pintan el pelo, y esas mujeres que usan pantalón, esas mujeres que se ponen las 3 pelos, yo llamaba eso. Y yo le empiezo a explicar a él la mundanalidad, esto es una iglesia mundana, que no sé qué. Y él me miraba y se sonreía. Y después que yo terminé de hablar, yo creo que yo me ubiqué y fue necesario. Porque él me mira y él se ríe y me dice, mira, mijo, ¿cuándo tú naciste? Mira, muchacho malcriado. Entonces yo le digo, yo soy tal fecha del 71. Y él me dice, mira, cuando tú naciste, yo estaba comenzando a predicar. Así mismo dijo. Qué pena. ¿Tú crees que yo estoy ahorita aprendiendo a ser pastor? Y agarró la Biblia y me dice, mira, tú has leído cuando Dios le quita, en el libro de Isaías capítulo 5, si no me equivoco, cuando Dios le quita y castiga a Israel y le manda a quitar todo. No, yo no lo he leído, yo no leo esa, y entonces yo le buscaba los versículos de Levítico, la mujer no usará atavío de hombre, no sé qué, todas esas cosas. Que uno aprende, Entonces, él dice, date cuenta que 2 capítulos más adelante, no recuerdo ahorita, cuando Dios perdona a su pueblo, las manda a que todo lo que les mandó a quitar, se lo vuelvan a poner encima. Y peor. Pónganse sus zarcillos porque llegó el tiempo para celebrar, porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Maquíllense, pongan bonitas. Y yo no había leído eso nunca. Tú sabes que el castigo del pueblo era prácticamente llevarlas a un luto en donde ellas tenían que llevar la afrenta del pecado del pueblo. Y cuando Dios las perdona y las manda a celebrar, todo lo que tú dices que es pecado y que es mundano, léelo, Dios se lo manda a poner. Mire, yo salí con las tablas en la cabeza. Pero hubo algo que yo aprendí. Que los años no pasan en vano. Aunque hay personas que creen que como saben 3 o 4 versículos más que se aprendieron, y mire, 43 años de vida viviendo en una iglesia, no son 2 ni 3, y luego empezar a pastorear, porque si uno sabe de cosas como oveja, imagínense las que se saben después que eres pastor. Entonces uno cuando logra darse cuenta de todo eso, uno debe tratar de establecer principios, mire, de orientación y respeto hacia la realidad. Porque yo un día no agarré y me paré y dije, mire, voy a ser pastor, conseguí en una caja de detergente el título para ser pastor. Yo comencé a predicar a los 17 años. Ya a los 20 años yo estaba viajando, 20, 21 años. A los 23 años, que era cuando estaba en ese momento de mayor fervor, me conecto con esta gente que los conocía, que eran de un concilio puertorriqueño, Fuente de Salvación Misionera, Aposento Alto Petare. Allí yo comienzo a conocer más y luego comienzo a pastorear. Y yo no puedo decir que es que uno se la sepa toda, pero algo aprende, ¿verdad? Pero algo se aprende. De los errores se aprende. Algo se aprende, de la experiencia, de la vida, de los errores, de toda... Mire, yo creo que en estos 43 años, yo no puedo decir que yo me la sé toda, pero yo creo que yo he aprendido algo. Algo he aprendido. Uno ha visto el fracaso, uno ha visto la victoria, uno se ha caído, uno se ha vuelto a levantar, uno ha celebrado,
también ha llorado. Cuando comenzamos la iglesia, al mes de comenzada la iglesia, Renuevo, se dividió. Y éramos 15 personas. ¿Cómo se divide una iglesia de 15 personas? Se dividió la iglesia. Entonces, hoy vino un muchacho que él es de hace 16 años. Estuvo en Renuevo hace 16 años. Gaby, ¿tú llegaste a Renuevo hace cuánto tiempo? 11 años. Hace 11 años. En el 2007. ¿Tú llegaste a Renuevo hace cuánto tiempo? Hace 14 años. En el 2014. Entonces, a mí me daba risa porque él me preguntaba, ¿y hay gente de Renuevo? ¿Hay gente de Renuevo allá? Sí, está Teodoro, está Gaby Roger, está Andrea. Toditos son de Renuevo, está Jan César. Pero yo creo que Jan César no conoció a Gaby ni a Roger. Ni tú tampoco, ¿verdad? ¿Tú lo conociste a ellos? Y todos somos de la misma iglesia. Miren la reflexión que le quiero decir. Pero yo conozco a los que estaban cuando la iglesia empezó, a los que estaban cuando la iglesia avanzó un poquito, y quizás a los que no conozco son a los de este último año. Pero algo sí le digo, los de este último año, yo no los conozco. Pero sí me conocen a mí, pues siempre me escriben. No tuve el placer de conocerlo. Y en ese tiempo, mire, uno conoce gente buena, gente mala, gente bonita, gente no tan bonita, gente valiosa, En la viña del Señor. gente problemática, gente temática, gente mala, gente mala. Una vez yo predicaba en el estado Zulia, mire esto, que usted no sé si me lo va a creer, pero mire, yo predicaba en el estado Zulia y en el mensaje hay un momento cuando yo cito un versículo de Proverbios que dice, y no han dormido si no han hecho caer alguno. Y yo no sé por qué, pero yo comienzo a desarrollar ese versículo y ese versículo te dice que hay personas tan malas. Ana, hay gente tan mala que no duerme. Imaginando lo malo. Toda la noche, ¿sabes por qué no duerme? No cierra los ojos, porque toda la noche es maquinar. ¿Cómo hacerle daño a alguien? Mientras que algunos de repente pierden el sueño porque tienen problemas, porque están resolviendo algo. Pero ¿sabes lo que no es dormir? Geraldina, imagínate que alguien no pueda dormir y toda la noche hasta que amanece pensando cómo destruirte, cómo hacerte daño. Y en ese momento que yo desgloso ese versículo, había un hermano allí, grandote, y pegó un grito, ¡ay! Seguro que había pasado la noche soñando. Y se puso a llorar. Y el pasa y empieza a llorar, perdóneme. Y va y abraza al pastor y le da besos. Y de luego que termina, que es que yo me entero, él estaba en esa iglesia hacía 10 años. En su iglesia. ¿Y sabe lo que él dice? Durante los últimos 7 años, yo no, míreme las ojeras, yo duermo muy poco. Todas las noches yo digo cómo yo destruyo al pastor, cómo divido la iglesia, cómo hago daño. Sí. Le predicó usted a él entonces y se le cubrió el mismo. Sí, Qué horror. que uno dice, eso no pasa en una iglesia. Sí, claro. Pero ¿sabes lo que a ti te dice eso? Tú estás preparado para que en una iglesia haya y pase cualquier cosa. Ya uno no es tan ingenuo. Hay un montón de gente que a veces yo los oigo cuando me escriben y yo digo, qué ingenuos son. Pues ellos creen que la iglesia es un lugar donde la gente viene para que le tiren caramelo a caramelo, aquí estoy, tírame los caramelos. Mire, en la iglesia hay de todo. Incluso hay gente con Biblia no nacida de nuevo. Hay gente que no se ha ido de la iglesia y todos los días está viendo cómo la puede destruir. Ahora eso salió a la luz por esa predicación. Gloria a Dios que salió a la luz. Pero sabe que a la final esa persona terminó haciéndole daño al pastor. Esa persona. Y dañó gente en esa iglesia, a pesar de lo que pasó ese día.
Entonces, cuando alguien a mí me dice cosas y yo digo, yo a veces todo lo que pienso es, tengo que entenderlo porque no conocen. Creen que la iglesia son los 10 añitos que han visto, aunque hayan visto cosas. Y mire, la iglesia es un mundo tan complejo, así como se han visto esas cosas. Hay gente maravillosa y bellísima en la iglesia, hay gente hermosísima. Ahora yo quisiera decir que toditos tienen las características buenas, pero en una iglesia hay de todo, de todo. ¿Sabe que Alex Campo cuenta un testimonio? No sé cuántos han oído el testimonio de Alex Campo. Y lo digo porque él lo cuenta públicamente. Y le digo a los padres, no suelten a sus hijos ni porque estén en la iglesia. No, es que ya llegamos a la iglesia, aquí están seguros. No, Alex Campo lo violaron, un hermano lo violó en el baño de la iglesia. Y dígame usted, cuando uno empieza a viajar, yo duré 8 años viajando, imagínense todos los cuentos que uno oye en todas las iglesias que uno visita, que me vienen a la mente 1000 cuentos, pero no se los voy a echar porque muchos son demasiado grotescos. Y es cuando uno comienza a entender por qué Jesús decía, sean mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Pero todos en la iglesia creen que aquí hay que vivir solamente con mansedumbre. Y no, cuando tú quieres cuidar la iglesia, te das cuenta que tienes que abrir los ojos, porque realmente ocurre lo que la Biblia dice, de lobos disfrazados de ovejas. Con Biblia, aquí y aquí. Porque citar este libro es muy fácil. Y hay quien incluso lo cita a conveniencia para hacer más daño. Imagínese ya cuando usted puede entender en este punto todos los pensamientos y todas las ideas que pueden haber en una iglesia. Y tengamos nosotros que decir, bueno, todo el mundo tiene que tener, hay que darle su libertad, su forma de pensar, porque debe haber esa variedad. Usted me perdona. Eso es algo no solamente muy inocente, muy simplista. El simple todo lo cree. ¿Y sabe lo que dice el Señor en el libro de Proverbios? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Sabe lo que significa hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Son una expresión ya de hastiado. ¿Hasta cuándo? Mire, le pasan las cosas, porque el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio sigue y recibe el daño. Y cuando tú has vivido ya tanto tiempo en la iglesia, tú empiezas a entender cómo funciona y comienzas a darle la intención correcta a estas palabras, para que si tardo, sepas cómo conducirte. Porque si no sabes cómo conducirte, te friega el malo. El malo del mundo. El malo que está aquí y que con Biblia en mano y con versículo bíblico destruye. El lobo rapaz, que también está y estará en medio nuestro. Que no ama a la iglesia, no le interesa a la iglesia. No es el pastor de la iglesia. Es el amigo de fulano y de sotano, pero a él no le importa la iglesia. El buen pastor su vida da por las ovejas, no por una oveja ni por el grupo, por las ovejas. Un día, dentro de todo eso que uno va aprendiendo, nos tocó recibir a una persona. Y allí uno aprende. Uno a veces quiere ser el pastor Superman. El pastor Superman. ¿Entienden lo que dice el pastor Superman? Que viene una persona de otra iglesia y hay un alboroto. Y cuando llegan a la iglesia de uno, no dice, yo sí lo voy a ayudar de verdad. Yo sí voy. No, hermano. Mire, hay gente que viene allá a un alboroto y aquí va a armar
el mismo y hasta peor, porque a veces muchas cosas están en el corazón del hombre. Y yo recuerdo que ese muchacho se le dio todo el apoyo, toda la ayuda, vivió en mi casa, comía en mi casa. Un día hubo una diferencia por una razón que es una clase de Infortemi, esa fue la razón. Yo mire, yo admiro y yo he leído el lado oscuro de Simón Bolívar. Sé todo lo malo que fue Simón Bolívar. Pero yo admiro a mi libertador, pues, porque yo admiro, valoro, respeto y hasta honro a Simón Bolívar. Es el libertador de mi país. Y yo hablo bien de Simón Bolívar. Y me molesta cuando alguien me habla mal de Simón Bolívar. Es mi libertador, pues. Me imagino que en este país alguien habla mal de Abraham Lincoln o de Washington igual. Yo amo a mi país. Pero él tenía una actitud contraria. Y en plena reunión de Escuela de Ministerio de Infortemi, él me comenzó a contradecir porque ponían en ejemplo William Wallace, el de la película Corazón Valiente, que ¿se acuerdan Corazón Valiente? Que murió de la forma que murió, y Simón Bolívar murió enfermo por allá, como no entender que sí era. Y a mí me molesta que a mí me hablen mal de mi país, me molesta que me hablen mal de lo mío, pues me molesta. No sé si haya otra persona que le pase igual, pero a mí me molesta, es mi país, pues ¿qué puedo hacer? Como me alegra cuando algo bueno le pasa a mi país, me molesta. Bueno, a partir de allí se creó una fisura. Y usted puede creer que ese muchacho que llegó a dormir en mi casa, que cocinaba en mi casa, una noche llevó un grupo de personas y se armó. Nunca yo había vivido eso, lo había escuchado. Y llevó gente para caerme a golpe y se armó un alboroto. Tú no estabas allí en esa época. Yo creo que estaba Juan y Patricia. De los que están en Renuevo, eran los únicos aquí. Y llevó un hombre para que me cayera a golpe, en pleno. Mire, eso fue. Yo me acuerdo de esa noche, digo, Dios mío, qué horrible. Eso fue una noche, una de esas pocas noches que tú dices, yo no me imagino que esto pueda pasar en una iglesia. Ana, que tú te hayas ido de tu iglesia y tú te lleves un grupo de personas para caer a golpe al pastor. Puede pasar, yo lo viví. Bien poco conocimiento de la palabra tiene. Yo lo viví. Y luego le tuve que dar una iglesia y hasta amoblársela para que se quedara tranquilo. A la final eso nunca funcionó. Pero a veces no es falta de conocimiento de la palabra, Ana. No es falta de conocimiento. Es falta de formación y corazón. Porque aquí tú lo ves, el conocimiento está aquí y sale por aquí. Pero qué diferente es lo que yo hago aquí a lo que yo hago. Pero con el conocimiento es falso, hipócrita, porque no. Es conocimiento. Pero el tema es que a veces no es cuántos versículos puedo saber ni cuánto conocimiento puedo tener. Es donde llega esta clase para entender lo que es hablando el mismo idioma, que es cuando tú comienzas a decir, después de muchos años, ya yo aprendí. Ya yo aprendí. La vida me enseñó. Si en estos 43 años no pude sacar ninguna enseñanza, qué necio soy. Si yo creo que de verdad una iglesia puede caminar en donde todo el mundo esté, no. Si usted quiere estar en esta iglesia, porque usted comparte la visión del pastor, aunque hayan diferencias que elementalmente siempre van a haber, eso es normal. Pero como es el pastor, son las ovejas. Y usted de repente se identifica con ese ministerio. Siempre a lo mejor usted va a diferir en cuanto a dónde ponemos la luz, en cuanto a dónde vamos a mudarnos, pero en cuanto a la sustancia que determina la identidad y la visión, si tú no puedes hablar el mismo idioma, te voy a dar un consejo. Siga su camino. Usted va a encontrar un sitio donde la gente va a tener su forma de ser. Pero hablar un mismo idioma, todo lo que nos enseña es una cosa, es tratar de crear lo que nosotros llamamos el soporte, que es convicción, visión y comunicación, lo vimos la semana pasada. Porque cualquier institución, la iglesia es una institución divina, cualquier organismo, cualquier organización que se esmera, cualquier negocio que se esmera porque todos sus integrantes conozcan lo mismo, se identifiquen con lo mismo, está garantizando
el éxito, el crecimiento y el futuro. Así de sencillo, y eso fue lo que vio Nimrod. Pero cualquier institución, organización, negocio, lo que usted quiera, que no le importa eso, sino que cree paz y amor. Paz y amor, no importa si usted, nosotros vamos a montar una franquicia de perro caliente y tú quieras vender naranja. Paz y amor, todo lo mismo. Cualquier persona que hace eso está condenando al fracaso rotundo cualquier cosa. Para algunos le parecerá exagerado, pero yo quiero saber, como vengo poniendo el ejemplo, si cada una de las personas que hace algún negocio aquí, quisiera saber si esos negocios de comida rápida logran permitir que los empleados vengan a cambiar lo que para ellos les ha funcionado por tantos años. Quiero saber si eso se permite. Quiero saber, Roque, si eso se permite. No se permite. Así sea mejor, tú tienes ya lo tuyo. Y ellos ya tienen su forma, que ha sido prueba, Ana, en su desenvolvimiento y su trabajo. Si no te gusta, digamos que yo te digo, Ana, no me gusta For Life, ¿qué me dices tú? Siga su camino. Pero a mí sí me gusta, esto es lo que yo hago, a mí me ha dado resultados. Si yo digo, a mí no me gusta Amway, Luis, pero yo quiero estar, pero no me gusta, pero yo quiero estar. ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Voy a dañar. Si a mí no me gusta, pero yo quiero quedarme, ¿por qué me quiero quedar si no me gusta? Si estoy en contra del líder, estoy en contra de su forma de trabajo, ¿por qué me quiero quedar? Yo eso me lo pregunto una y otra vez, porque debo tener algo malo en el corazón, porque algún daño quiero hacer, porque si no me gusta, ¿qué hago allí? Tendré que encontrar en algún momento el lugar donde me guste, porque como le decía la semana pasada, no hay iglesia mala, hay iglesia diferente, y hay una iglesia para cada quien. Hay una iglesia para los que les gusta gritar. Hay una iglesia para los que les gusta orar bajitico. Hay una iglesia para los que son equilibrados entre gritos, que yo considero que esa es la de nosotros, es entre gritos y entre bajitico. Claro, y uno aquí no tiene ese problema. El que quiere gritar, grita, el que no quiere gritar. Y así es renuevo, usted va a renuevo y renuevo es así. Pero las personas te malinterpretan y no entienden cuando tú le dices, si no logramos converger en establecer los criterios que no en el aspecto general, sino en el aspecto específico, definen el espíritu de la visión. ¿Qué hacía este hermano que todas las noches maquinaba cómo destruir al pastor? ¿Qué hacía con él durante 10 años? Mire, si a usted no le gusta el pastor, si a usted no le gusta como yo pastoreo, a lo mejor no es que yo lo haga a mí bien, a lo mejor lo hago mal. Pero pongamos que hay gente que le gusta lo malo como yo lo hago y por eso está conmigo, por eso logramos desarrollar un ministerio. Pero si a usted no le gusta como yo estoy pastoreando, no me gusta ese pastor, no me gusta esa predicación, no, ese pastor decide mal. Bueno, a lo mejor es verdad. Yo aquí no estoy cuestionando si yo lo hago bien o mal. Es más, prefiero decir que lo hago mal. Pero ¿qué haces aquí si no te gusta? Facilito, Teodoro. Tranquilito. Entonces, cuando tú ya comienzas a darte cuenta que has visto, que has vivido, tú sabes cómo evitar los conatos. Mire, y yo digo siempre esto, después de la primera división que tuvo Renuevo, que teníamos un mes de haber nacido, más nunca la iglesia se dividió. Se ha ido gente, sí, pero antes que se pueda dividir, nunca hemos experimentado una división. Porque cuando la gente comienza a darse cuenta de que hay algo que no está identificado con lo que es, automáticamente lo rechazan. ¿Por qué? Porque hablar el mismo idioma descansa sobre el principio bíblico de lo que ocurrió la noche que Jesús fue entregado. Y ahí usted ve cuál fue el trabajo que hizo Jesús durante 3 años con sus discípulos. Yo creo que el más remolón, el más resistente era Pedro, y sin embargo esa misma noche la gente decía, ya va un momento, di otra vez, porque Pedro dijo, regálame un poquito de agua, estoy especulando, regálame un poquito de agua, aquí está,
regálame otro poquito de agua. Repite eso, repítelo otra vez. Regálame otro poquito de agua. ¿Cómo dijiste? Oye, pero así piden agua igualito Jesús y la gente que anda con él. Tú hablas igual que ellos, tú eres de ellos. No, lo maldigo 1000 veces, yo no lo conozco. 3 veces lo identificaron porque decían que hablaba igual. Y yo imagino que la segunda vez él decía, ahora voy a matizar más el acento, para que no sepan que soy de Puerto Ordaz. Ahora voy a poner un poquito. Y me imagino que la tercera vez dijo, ahora voy a tratar de hablar como en chino, para que se entienda lo menos posible que yo. Y las 3 veces, ¿sabe lo que le decían? No lo puedes ocultar. Por más que quieras decirlo de esa manera, tú hablas como ellos. ¿Sabes lo que les estoy diciendo, verdad? Que Jesús se dio cuenta que lo único que iba a hacer que diera resultado el mensaje del Evangelio a las naciones era hacer que ellos hablaran igual. Y sin embargo hubo uno que nunca entró. Y usted sabe lo que ocurrió con Judas Iscariote. ¿Cuál es la obra de Satanás? Dividir. Porque logró entender que el principio que soltó Dios en Génesis 11 fue, ahora el pueblo es uno. Dese cuenta que Dios es tan tremendo en su naturaleza que Dios nunca, jamás divide. ¿Sabe lo que hizo Dios para hacer que esto mismo se cayera por su propia cuenta? Les cambió el idioma. Siendo Dios, Dios podía quizás tomar una determinación todavía más drástica. Pero mire lo que es la esencia de Dios. Dios lo que dijo, esto lo arreglo facilito, como yo soy Dios y yo soy bueno, de mí no viene el mal, yo no conozco rebelión ni división, pero esto se va a acabar, yo sé cómo. Dice que les confundió el idioma, la lengua todito. Se acabó. ¿Sabe cómo se va a acabar esto? Si cada quien, ¿sabe cómo se va a acabar? ¿Y qué es lo que va a hacer que se pueda acabar algún día? La visión que empezamos en Venezuela. Cuando usted comience a darse cuenta que hay personas que se quieren escudar sin fundamento en que, pero tienen que dejar que cada quien piense diferente, no, ustedes me perdonan. Si quieres pensar diferente, adelante. Hablo de lo específico, ¿ok? Hablo de lo específico. ¿Qué es lo específico? Lo que es el fundamento de identidad de nuestra visión y doctrina. Eso es lo específico. Porque en lo general hay respeto. Si Gaby quiere pintarse el pelo, nadie se mete con el color de pelo de Gaby. Si tenemos que llegar a un acuerdo, si las lámparas las vamos a subir o bajar, hacemos un consenso sobre ese tipo de cosas. Es totalmente permisible y tolerante. Pero sobre lo específico, que tiene que ver con el factor doctrina, tiene que ver con el perfil y el método de trabajo, que es lo que les decía la semana pasada, es como la mezcla. La piedra representa el carácter y lo único que hace que dos personas de carácter, pues cada quien cuando es de carácter es fuerte. Lo único, Ana es una mujer que podríamos representarla como una mujer fuerte, de carácter. Despiértate. Pero si hay otra persona fuerte de carácter, ¿cómo hacer para que entonces ellas dos puedan operar juntas? Es lo que dice Génesis. Dice que ellos hicieron brea y les sirvió en lugar de mezcla. ¿Para qué es la mezcla? La clase de la semana pasada. ¿Para pegar qué? La piedra. ¿Y qué es la mezcla? Es la empatía. Es eso que digo, en esto coincidimos. Es eso que me hace querer ser parte de esta edificación. Aunque yo puedo tener un carácter diferente al resto, porque tengo mi condición, tengo mi estructura, tengo mi pasado que me hizo ser lo que soy, pero esa fuerza, esa fortaleza, solamente puede doblegarse para juntarme con otra persona que también es igual en eso interior que nos junta, que es lo que en el capítulo 11 se llamaba mezcla. Termino con 2 ejemplos en nuestra clase del día de hoy. Proverbios 6:16. Decíamos la semana pasada que hay 6 cosas que Dios aborrece, pero hay una que Él abomina. Y recuerde que la abominación está conectado con la profanación. Todo lo que profana, todo lo que es profano, produce en Dios abominación.
El aborrecimiento es lo que produce en Dios rechazo hacia algo que choca contra su naturaleza, contra su esencia. Dios aborrece el pecado, mas no al pecador. Dios aborrece la maldad. Hay muchas cosas que la Biblia dice que Dios aborrece. Dios aborrece. Pero cuando la Biblia habla de abominación, no tiene que ver únicamente con la esencia que Dios puede aborrecer porque choca contra su naturaleza. Tiene que ver con que yo agarre algo que ha sido destinado con un fin santo, apartado, y yo le dé el uso incorrecto, profane lo santo, y cuando hay una profanación se incurre en un acto que produce en Dios ya no aborrecimiento, algo más fuerte y más terrible que el aborrecimiento, que es la abominación. ¿Usted se acuerda cuando la Biblia habla en Daniel y Jesús lo menciona en Mateo 24, lo que llama la abominación desoladora? La abominación desoladora es lo que está profetizado que ocurrirá cuando aparezca el anticristo, el hombre de pecado, entre a Jerusalén, tome un cerdo negro, el pueblo de Israel lo reciba como el Mesías prometido y van a darse cuenta que no es el Mesías porque él tomará un cerdo negro tal cual lo hizo Tito en el año 70 cuando invadió Jerusalén, tipo y espíritu de anticristo, tomará un cerdo negro que es abominación, lo sacrificará en el lugar santo del altar, donde se sacrificaban los corderos para la ofrenda de la expiación del pecado del pueblo. Eso es lo que era el anticristo. Y eso es lo que Jesús llama la abominación desoladora del capítulo 24 de Mateo, de la cual habló el profeta Daniel, que repito, lo hizo Tito en su época, el hijo de Vespasiano. Y también lo hizo Antíoco Epífanes, el general griego que conquistó Jerusalén. Antíoco Epífanes y Tito son tipos del anticristo porque ellos dos hicieron lo que sería la característica principal del hombre de pecado. Recuerde, cuando venga el anticristo, el pueblo judío no lo va a reconocer como el anticristo. El pueblo judío va a decir que es el Mesías. Y se van a comer el cuento por un largo tiempo. ¿Sabe qué va a hacer que el velo se corra y diga no puede ser? Cuando él haga lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, el griego, lo mismo que hizo el romano Tito en el año 70, él entrará al templo santo, tomará un cerdo negro, lo sacrificará en el lugar santo, y es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La abominación es cuando tú profanas lo santo. Abominación es lo peor que puede sentir Dios en referencia a una acción humana. Y Proverbios 6, 16 en adelante dice que hay cosas que Dios aborrece. Las aborrece porque están en contra de su esencia y su naturaleza como Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentira. Y mire cuál es lo último que hace que en Dios se despierte abominación: el que siembra discordia. ¿Quién es el que siembra discordia? El que está allí para crear problemas, para separar. Cizañero. El que logra hacer que haya un lenguaje diferente a lo que venía haciendo una labor de trabajo. Y por eso es que en este último punto es allí cuando se activa un espíritu, que es un sistema. Cuando yo digo un espíritu, no quiero decir que es una cuestión demoníaca. Yo quiero que la gente entienda que al referirme a un espíritu, es un sistema que se identifica con líneas e ideas de pensamientos característicos. Por ejemplo, Jezabel, la que se menciona en el libro del Apocalipsis, esa Jezabel había muerto hace muchísimos años, que fue la reina inicua, esposa del rey Acab. ¿Todos recuerdan? Pero luego usted va a leer en el libro del Apocalipsis que el apóstol Juan dice que tiene contra esa iglesia, que tiene allí a esa mujer llamada Jezabel. ¿Pero qué es Jezabel? Si Jezabel había muerto ya tanto tiempo, la reina inicua de maldad. Pero recuerde que un espíritu es un sistema que logra agrupar líneas e ideas de pensamientos que se relacionan y que por supuesto viene del mal. No necesariamente es algo demoníaco en cuanto a su manifestación, pero sí es demoníaco en cuanto a su intención.
Me explico, no es que usted vea a alguien echando espuma por la boca, tirándose al piso. Por ejemplo, Judas no estaba echando espuma por la boca. Pero ¿estaba bien o estaba mal Judas? Mire, para que Judas caminara al lado de Cristo, eso era para que estuviera todo el tiempo temblando y sacándole fuera un demonio. Judas no estaba endemoniado. Pero sobre él operaba el espíritu de la traición, no un espíritu de traición, sino el espíritu de la traición, las características. Y muchas veces las fuerzas demoníacas operan bajo lo que se conoce como influencia, no opresión. Recuerden que existen 3 formas de manifestación demoníaca: opresión, influencia y posesión. La influencia es esa característica que agrupa líneas e ideas de pensamientos que operan en relación común a eso que ya existe. Por ejemplo, usted recuerda a Adonías. Estoy tratando de terminar, pero déjeme darle esta explicación. Usted recuerda a Adonías. ¿Quién recuerda quién fue Adonías? ¿Quién fue Adonías, Teodoro? ¿Ah? ¿Quién fue Adonías? Adonías fue uno de los hijos de David. Él quiso usurpar el trono en los días de Salomón, no lo usurpó. Pero usted lee lo que hizo Adonías, y Adonías hizo igualito, exactamente a lo que hizo Absalón. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque cuando hay espíritus que operan de esta forma, bajo acciones de influencia, la persona no se da cuenta, porque no es que esté endemoniada, pero hay un sistema espiritual demoníaco que influencia y que le hace actuar en líneas e ideas de pensamiento bajo esa actividad demoníaca, sin decir que es que la persona esté endemoniada. ¿Me explico? ¿Cómo es la característica del espíritu de Absalón? ¿Sí acuerdan quién era Absalón, verdad? Absalón tenía razón o no tenía razón de estar descontento y haber comenzado la rebelión que inició en Israel. ¿Tenía o no tenía razón Absalón, Luis? ¿Cuál era el reclamo de Absalón con su padre David? ¿Por qué Absalón se rebela en contra de David y divide el reino? ¿Por qué, Ana? Porque le daba todas las cosas al otro Salomón, ¿no? O algo de eso así. Porque él tenía una hermana que era Tamar y tenía un medio hermano que era Amnón. Amnón viola a Tamar. La viola, dice que estaba enfermo. Así dice, que estaba enfermo de amor. Por la hermana. Andrea, ¿qué te parece? ¿El amor puede enfermar ese punto? Estaba tan obsesionado que él planificó la forma de violar a su propia, era media hermana en realidad. Pero hermana igual. Era hija de su padre. Y con la ayuda de un amigo malvado, yo no sé quién estaba más endemoniado, si Amnón o el amigo, violan a Tamar. Conocen la historia, ¿verdad? ¿Tú la conoces, Gaby? Y cuando violan a Tamar, Absalón, al ver que David no hace nada, y es que David, me imagino que estaba pagando las consecuencias de tantas cosas, Dios le dijo que la espada no saldría de su casa. Te perdono, pero la espada no saldrá de tu casa. ¿Cómo David mata a su otro hijo? Y Absalón, que no podía evaluar, vio un acto de injusticia tan grande que eso lo llenó y dice que fue desterrado. ¿Usted sabe por qué Joab mata a Absalón? Aun y cuando David le dice a Joab, no toques al muchacho, en plena batalla, su general, pase lo que pase, pero tráeme a Absalón vivo. No quiero muerto a mi hijo. Será lo que sea, pero yo quiero a mi hijo vivo. Tráemelo de regreso. Y cuando usted ve que se describe la batalla, Joab preparó todo para matar de forma directa y con alevosía. Absalón lo mató, a pesar de que David le dijo, guarda la vida del muchacho. ¿Usted sabe por qué Joab mata a Absalón? Y no respetó la orden del rey. Porque después que Absalón vivía en el destierro, en el entierro, iba a decir yo, él vivía en el destierro, llegó Joab y le dijo a David un día, tu hijo está por allá, ya tiene muchos años que tú lo desterraste, déjalo volver otra vez. Y Joab intercede porque veía la tristeza de David, y por culpa de Joab, Absalón regresa y prende ese tremendo gas que prendió.
Omaira. Prendió un problema tan grande, como decíamos esta mañana, prendió un problema tan grande que dividió el reino. Y dice que así empezó todo. Mire lo que es el espíritu de Absalón. Mire, a veces usted puede tener razón en sus desacuerdos, pero no permita que el espíritu de Absalón prevalezca en su forma de comportamiento. Porque a lo mejor Absalón tenía razón. No estaban haciendo las cosas, ni se hicieron como tenían que haberse hecho. Pero Absalón no actuó de la forma correcta. ¿Qué hizo Absalón? Cuando regresa, se para fuera del palacio del papá. Ahí estaba fuera del rey. Y cuando venía la gente a juicio, se paraba allí. ¿Tú sabes lo que le decía Absalón, Ana? Absalón no hablaba mal de David. Tenga cuidado porque el espíritu de Absalón nunca te habla más directamente del líder. El espíritu de Absalón es tan demoníaco que se da a entender como muy espiritual, pero jamás manifiesta una oposición clara ni abierta. No, él da a entender como que él ama el lugar. Y él le dice, ¿qué haces por aquí? A la gente que llegaba. Búsquelo ahí, eso es 2 de Samuel capítulo 15. Búsquenmelo por favor. 2 de Samuel capítulo 15. Es más, vamos a leerlo mejor. Porque aquí terminamos, no se me duerman, aquí terminamos. Hazme el favor, Jan César, sacúdete. Sacúdete, Luis. Sacude a Jan César. Gustavo, lávate la cara. Capítulo 15. Mire lo que es este sistema. No, capítulo 15. Mire lo que es este sistema. ¿Alguien lo va a leer? Si alguien lo va a leer, tiene que hacerlo fuerte, porque recuerden que están escuchando acá. ¿Quién lo va a leer? Lo leo yo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. La Biblia, los niños por favor ayúdenme, un poquito de silencio. La Biblia describe a Absalón lo que en Venezuela se puede definir como un mango, ni siquiera un mango, un mangazo. Oye, eso es como si un hombre muy, algo así como Teodoro, como tú eras Teodoro. Es un manguito de bocado. Pero mire, sí, un tipo, la Biblia lo describe como un hombre con una cabellera hermosísima. Un Berry Hanson, más bonita la palabra. ¿Un qué? Berry Hanson. Un Berry Hanson. Más bonita la palabra que ese mango. Un Berry Hanson. Un good look. Como algo así como un Jose, así. Mire, Absalón tiene una cabellera. Y para completar, vea lo que hacía Absalón. Esto lo hace Adonías, por eso digo que era el mismo espíritu. Adonías se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Cuando usted estaba en un sitio y veía ese poco de carro, de caballo y 50 hombres, usted decía, ahí viene Absalón. Porque él tenía como unos guardaespaldas, una especie de comitiva. Oye, increíble, ¿no? Entonces, antes que él llegara, ya llegaba la gente primero que él. 50 hombres tenía. Esto lo hace Adonías. Ahora vea no solamente la dedicación, vea que Absalón tenía algo a su favor. Absalón tenía algo a su favor que no tenía el rey David. Absalón era más diligente que el rey David. Porque David, ¿sabe qué estaba haciendo? David estaba durmiendo. Siendo rey, David estaba durmiendo. Pero Absalón estaba tempranito, de mañana. Y dice así, vea, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, recuerden que estaba en la puerta, él nunca entraba, él estaba en la puerta. Una vez nos pasó algo exactamente así. Había un hermano que se paraba en la puerta. ¿Tú te acuerdas, Juan? Se paraba en la puerta todos los cultos a recibir a los que venían llegando.
Y empezaba a echarles cuentos allí y le decía cosas como esta. Entonces él se paraba en la puerta, él no entraba y Absalón le llamaba y le preguntaba, ¿yo from? Sí, ¿verdad? ¿Ah? Where are you from? Where are you from? Estamos aprendiendo. Le decía, ¿de dónde tú eres? ¿Sabes por qué le decía eso? Porque lo primero que tú haces cuando te quieres ganar a una persona, usted no se ha dado cuenta que cuando tú quieres congraciarte con una persona, lo primero que tú le preguntas, ¿de dónde tú eres? Ah, yo soy cubano, yo soy de Cuba. Oye, yo he estado en Cuba, qué bonito Cuba. ¿De dónde tú eres? Ah, yo soy de tal parte. Y uno como que quiere buscar una conversación como para, oye, no, yo conozco tu lugar, para elogiarlo. Y eso a uno como que lo hace, cuando uno es muy nacionalista, eso crea como un factor de empatía. Absalón buscaba como esa empatía. Where are you from? ¿Dónde tú eres? Y esto le echa, no, yo vengo de por allá, yo soy de Judá, de la parte de abajo, de la esquina, por allá. No, yo he estado por allí, ese lugar es buenísimo. No, yo conozco, es más, yo crecí por allí, yo tengo un amigo, tú no conoces, y buscaba la forma de crear esa empatía. Por eso le preguntaba de qué lugar era. Y vea lo que le dice. Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus. Luego que creaba esa conexión empática, le dice, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero el rey no está, el rey está durmiendo, no hay quien te oiga de parte del rey. Oye, el pastor, yo creo que el pastor no está haciendo su trabajo. Hay frases tan dañinas sin que directamente alguien tenga que hablar mal. Hay frases que a veces parecieran ser muy espiritual y son muy destructivas. Satanás nunca viene como Satanás y nunca aparece con cacho, rabo y cola. Nunca, nunca. No espere ver a Satanás diciendo, soy el diablo y vengo a destruirte. Y entonces él le decía, tus palabras son buenas, pero el rey está ocupado, no hay quien te oiga de parte del rey. Y luego hacía un suspiro y decía así, imagínate que yo estoy aquí y llegue Catherine y yo le diga, no Catherine, tu mamá, ella yo creo que no hace las arepas bien, ella tiene que ponerle un poquito de harina, esto y lo otro. No estoy hablando mal de ella directamente, pero estoy buscando la vuelta para ver cómo trato de hacerla ver tan humana para que tú dejes de verla con el respeto que la ves como madre. La persona que le estoy comentando, que me escribió por privado, me dice, épale. Y yo me quedo así, pues es un muchacho que yo nunca he jugado carrito con él. Nunca he jugado carrito con él. Y yo en estos días, eso fue hace como 3 semanas, pero en estos días yo pensaba, yo decía, mire, yo no tengo problema que usted me diga, yo no necesito que usted me diga pastor, porque yo no tengo yo no sufro de esas ínfulas, ay, dígame pastor, dígame apóstol, yo no sufro de eso, hermano. Mire, usted me dice a mí, mire, hermano Gustavo, mire, delante de Dios eso a mí no me enrolla, no me complica, no me roba el sueño. Hermano Gustavo, yo volteo tranquilo y voy, y jamás le voy a imponer a usted que me diga, ni que use ningún título para mí. Si usted no lo quiere usar, yo igualito. Pero que usted me diga, mira Gustavo, eso me incomoda, pues yo no voy a carrito con usted. O cuando digo que la gente me quiere tratar como, yo a veces digo, ¿será que las personas, a veces uno tiene como que marcar distancia para que te respeten? Porque cuando tú quieres ser, mire, yo como pastor yo he aprendido, y a algunas personas les ha costado verlo, porque normalmente usted conoce a un pastor y el pastor siempre... Y cuando tú como pastor tú dices, yo no quiero tener esa investidura. A mí me gusta echar broma, sentirme familiar, que la gente me vea cercano. Pues yo creo que eso es bonito. Y yo admiro ese tipo de liderazgo. Pero hay gente que eso como que no lo entiende. Porque le das este dedito y se agarran la mano hasta acá. ¿Y sabe lo que buscaba hacer Absalón? Buscaba humanizar lo más posible la autoridad del rey. Entonces yo empiezo con Catherine. Catherine mira a su mamá, Catherine respeta a su mamá, pero de repente, Catherine, ¿y la arepa de tu mamá cómo la hace? Catherine, pero
nunca te voy a decir nada malo de ella, pero ella, si le pusiera un poquito de harina de trigo, hiciera esto y lo otro, y Katy de repente nunca había pensado en eso y dice, oye, pero es verdad. Oye, yo nunca me había puesto a pensar que de verdad mi mamá no lo ha hecho mal, pero como que hay alguien que lo puede hacer mejor que ella. A ese terreno quería llevar a Absalón a la gente. Y entonces Absalón le decía, vea, tus palabras son buenas, pero no hay quien te oiga de parte del rey. Y entonces agarraba y suspiraba y decía, ¿quién me diera? ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio? Que yo les haría justicia. Yo sí los atendería. Yo sí haría esas arepas sabrosas. Yo sí resolvería. ¿Ustedes han visto cómo el pastor está resolviendo las cosas? No, así no es. Mire, si yo fuera pastor, yo lo haría así. Y la gente simple, ingenua, dice, oye, ¿verdad que sí? Oye, es cierto. Yo creo que el pastor no lo está haciendo bien. Pero esa persona, sin decirte nada, se está vendiendo de una forma tan destructiva que mire cómo termina el versículo. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Él no lo dejaba inclinarse, sino que extendía su mano, lo jalaba y le clavaba un beso. Imagínense que el rey ni lo atendía. Y este era un amor. A Absalón le decían el tirabecito. Una besadera, una melcocha. Y usted ve a esa gente, no, amigo. Esas cosas como para que traten de hacerte creer que tú quieres más a la persona, que tú estás más pendiente. Eso es demoníaco. Eso es demoníaco. Mire, tal cual se lo estoy diciendo. Y todos los que han vivido años en la iglesia, ¿verdad, Mayra? Sabemos que ese es un trabajo demoníaco. Y nadie dice que el pastor haya actuado bien. Nadie dice que el rey lo haya hecho bien, porque lo había hecho mal. Pero Absalón estaba utilizando el error de un hombre para acomodarse sobre él y decía, ¿quién me pusiese por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio? Yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Ve el verso 6. Lean el verso 6 juntos, por favor. Vea lo que dice el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Esta versión dice, es la misma, ¿no? Pero esta versión dice, y así Absalón robaba el corazón del pueblo. El corazón no era de él. Porque cuando tú hablas un solo idioma, tu corazón es de Dios, pero está conectado con la identidad del lugar. Y Absalón así comenzó a robar. ¿Sabe lo fuerte? A mí lo que me llama la atención es ese versículo 6. Y la gente empieza ya con esa actitud de sentimentalismo. No, yo no estoy de acuerdo por esto y por aquello, y con justificación. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Así Absalón robaba el corazón del... Tenga cuidado. Tenga cuidado del espíritu de Absalón. Tenga cuidado del espíritu de Absalón. Recuerda que no le estoy diciendo que es una situación de posesión demoníaca, pero es un sistema espiritual demoníaco, tal cual como el de Jezabel. Termino. Y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Dios. Bueno, déjame yo irme tranquilo. Mentira, todo siempre estuvo planificado desde el primer momento. Y así se daña una institución, así se divide una iglesia, así se destruye un ministerio, así se acaban los negocios. ¿Cómo lo habrá hecho mi pastor Satanás en los hijos? ¿Ah? ¿Cómo lo habrá hecho Satanás en los Bueno, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Mire lo que dice la Biblia. A causa de tus contrataciones, busca ese verbo que está
creo que eso es Isaías 14 y Ezequiel 28, cuando habla de la rebelión que Satanás inició en el cielo, dice que todo se dio a causa de sus contrataciones. Yo no sé si Vladimir ha sido contratista o has trabajado en contrata. ¿Qué quiere decir a causa de tus contrataciones? ¿Qué quiere decir? Que Satanás, para dividir el cielo, comenzó a contratar. Mira, cuando yo me aleje de Dios, te voy a dar un cargo en mi reino, ¿viste? Tú vas a ser un general. Dice así, búsquelo, Isaías 14 y Ezequiel 28, a causa de sus contrataciones. ¿Qué son contrataciones? Bueno, te voy a pagar en base a algo que me vas a dar. Yo te voy a contratar. Te voy a ofrecer una negociación. Hay un pago de un servicio que seguramente bien negociado va a ser muy atractivo. Satanás negoció. A veces dinero y a veces no es dinero. Son posiciones. A veces son posiciones. Por lo general son posiciones. En esta parte de las posiciones, porque dinero no había allí. Claro, es que siempre son posiciones. Obviamente que cuando estamos en la tierra es porque una posición te va a generar dividendo. Eso está en Ezequiel 28. Vea Ezequiel 28. Ezequiel 28. Verso 5, verso 16 y verso 18. El 5 está hablando del diablo. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza. El 16 habla ya de la manifestación de rebelión de Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te he hecho del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El 28-18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y es tan fuerte este espíritu, es tan fuerte, que Juan dice que bajo este tipo de situaciones, ni lo recibáis en casa, dice Juan. Ni lo recibáis en casa. Oye, fuerte eso, ¿no? Tú te imaginas una persona que mira, no te puedo recibir en casa. Yo eso nunca lo he vivido, no me ha tocado. Espero que nunca me toque. Pero Juan coloca esta situación tan delicada que él dice a los tales, ni los recibáis en casa. No le digáis bienvenido. Terminamos nuestra clase el día de hoy. Antes de concluir, recuerden que hay un mes completo para comenzar a coordinar todo lo que van a hacer las promociones, para que aproximadamente antes de comenzar ya hayan hecho la certificación de todo lo que se le va a entregar. Usted cubrió una etapa, terminó un ciclo, terminó un módulo, y al completar todos los módulos completos, usted se va a graduar en Infortemi. Vamos a hacerlo aquí. Cualquier pregunta, por favor, por YouTube es muy complicado responder. Hágala por Facebook o por Instagram, que son de igual forma Gustavo Moros Oficial. Busque el Instagram Gustavo Moros Oficial, el Facebook Gustavo Moros Oficial, y deje las preguntas allí que se le contestarán. Yo me estoy comunicando con todos los pastores que son los mentores y los delegados para ya esta fase final. La próxima semana ya no seguimos con esta clase, hay vacaciones. Aquí ya vamos a resolver ese gas, sí, porque no sé si vamos a seguir haciendo culto, por lo menos, pero no clase no. Terminamos. Dios me les bendiga a los hermanos. Bye, Dios me les bendiga. Ok.